Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo. Dios les bendiga a todos y cada uno de los que buscan a Dios y su verdad. El pastor Nicolás quiere agradecer a todos los que han estado orando por su salud y aunque no está bien del todo, está mejorando. No a la velocidad de lo que estamos siempre acostumbrados, ni tampoco a la velocidad de lo que él quiere, pero es un poco a poco. Gracias a Dios. También agradecerles a todos los que se interceden, los que se preocupan y los que se interesan por nosotros. A todos ustedes, gracias. Gracias también a los hermanos que apoyan nuestro ministerio. Somos simples colaboradores que estamos a vuestro servicio. Gracias. Dios les bendiga. Espero ya estén preparados con cuaderno y lápiz en mano para estudiar las Sagradas Escrituras. Pero no sin antes, y recordando siempre que debemos orar. Hablar con Dios antes de cada estudio es muy importante para que Dios nos dé a través de su Espíritu ese conocimiento y ese entendimiento que necesitamos y también las fuerzas para poderlo poner por obra. Dios, te quiero dar muchísimas gracias, Padre, por la oportunidad de poder estar en contacto otra vez con tu palabra a través de estos estudios. Te agradezco sobre todas las cosas tu presencia en nuestras vidas, tu presencia en cada uno de nuestros hogares, tu presencia en cada una de las partes donde cada de nuestros hermanos que están viendo estos vídeos. Por favor, Señor, rogarte que tú nos des ese conocimiento, el entendimiento, pero también la capacidad y las fuerzas para creerte y para ponerlo en práctica, Señor, para obedecerte, aquello de la cual tú demandas y quieres que seamos obedientes. Te ruego, Señor, por mí, para que yo pueda ser un simple canal, pero directo a aquello a lo que tú quieres persuadirnos y convencernos. Por favor, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, como saben, estamos estudiando el libro de Romanos en el capítulo 9. El capítulo 9 y hoy nos toca la porción de los versículos del 30 al 33. Capítulo 9 del libro de Romanos 30 al 33 y comienza con una pregunta que dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta porción bíblica es de transición entre la sección anterior y la que estudiaremos a continuación. En la sección anterior se recuerdan que el énfasis ha estado en la soberanía de Dios. Ahora, Pablo se centrará en la otra cara de la moneda, la responsabilidad humana. Hacer énfasis en una sola de estas cuestiones llevará irremisiblemente al error. Enfatizar la soberanía de Dios sin tener en cuenta el libre albedrío que Dios ha concedido al hombre y la responsabilidad que esto conlleva nos llevaría a errores como el calvinismo. Pero poner el énfasis únicamente en la responsabilidad humana sin contar con la fe nos llevaría a errores como el legalismo religioso, es decir, a judaizar la iglesia. Grupos mal llamados judíos mesiánicos que pretenden justificarse por el cumplimiento de la ley caen en esto. Ambas posturas son erróneas, de modo que para ayudar a los hermanos de Roma a entender la verdad, nuevamente Pablo usa sus preguntas retóricas a fin de responder las posibles objeciones que sus lectores pudieran plantearse. Por eso, ahora comencemos. El versículo 30 dice: ¿qué pues diremos?
que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Hay quienes leen todo el versículo como un interrogante, cuando el interrogante está en las 3 primeras palabras. El resto es una respuesta. Fíjense bien. ¿Qué pues diremos? He allí la pregunta. Luego responde. Aprender a leer también nos ayuda a interpretar las escrituras. Prestar atención a los signos ortográficos, de gramática, todo eso da sentido al texto cuando leemos. Si algo deja claro esta porción de la Biblia es que la incredulidad de Israel es que los gentiles han alcanzado justicia también como ellos. Es interesante que el término justicia aparece 3 veces, fíjense en el versículo 30, y una más en el 31. Lo que nos deja claro que el tema de esta sección, como el de toda la epístola, es la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Ese tema tiene que ver en esta sección y lo debemos mantener siempre en cuenta, no dejarlo para que no nos desenfoque, sino que más bien tengamos presente dicho tema, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Lo que concuerda con el hecho de que en el original diga que gentiles que no iban, es decir, que el término gentiles carece aquí de artículo. No dice que los gentiles, lo cual sería una referencia a todos los gentiles, sino que dice que gentiles, sin especificar cuántos. Así que no se trata de una referencia a todos los gentiles, sino a algunos de entre ellos. A saber, se refiere a los que han recibido el Evangelio con fe. Fíjense que Pablo llama la atención al hecho de que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Sin lugar a duda, en aquel tiempo hubo gentiles que se esforzaron por lograr una vida moralmente buena, pero no era la regla general. Además, aún en aquellos casos, con unas pocas excepciones, no habían buscado un estado de justicia a los ojos del único y verdadero Dios, sino en todo caso a los ojos de sus falsos dioses o simplemente a los ojos del pueblo. Ahora, en cambio, al aceptar el Evangelio, estos gentiles han alcanzado de manera sorprendente justicia, pero como Pablo enfatiza, la justicia que es por fe. No existe otro modo de alcanzar la justicia de Dios. Si lo hubiera, no hubiese sido necesaria la muerte de Cristo en la cruz. Por ese motivo, rechazar la cruz conduce a la condenación eterna, porque Dios mismo dio a su Hijo unigénito para justificarnos y salvarnos creyendo en Él. Por eso, quien rechace la salvación que Dios ofrece, jamás será justificado, sino que merece ser condenado al infierno de fuego eterno. Romanos 9, 31 y 33. Continuamos esos 2 versículos que dice allí. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Efectivamente, los gentiles han alcanzado la justicia, que es por fe, mientras que los judíos no la alcanzaron. El verso 32 nos explicará por qué. Y ahí mismo la contesta, porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Se trata de una referencia a la ley que Dios entregó a Israel por medio de Moisés. Ahora aclaremos esto, porque
solemos llamarla la ley de Moisés. Y no es erróneo llamarla así, porque así la llamó el mismo Señor Jesús en Lucas 24:44. Y en Juan 7:23 también la llamó así. También los apóstoles lo llamaron así en Hechos 13:39 y en 1 Corintios 9:9. El médico amado e historiador Lucas también la llamó así después de investigar arduamente todas las cosas relativas a la fe cristiana, en Lucas 2:21. También el autor de Hebreos lo hizo en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 28. De modo que no hay error en llamar a las cosas del mismo modo que Cristo y aquellos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero es verdad que la ley no procede de Moisés, sino de Dios. Aunque Moisés fuera el instrumento que Dios usó para dársela a los hijos de Jacob, esto de aclararse por todos aquellos que pretenden judaizar la iglesia. Y esto debemos aclararnos. Siempre es sorprendente cómo los seres humanos solo vemos lo que queremos ver cuando no estamos interesados en la verdad, sino en imponer nuestra opinión a los demás. ¿No está suficientemente claro que el apóstol Pablo está diciendo aquí que por medio de las obras de la ley nadie será justificado? Igualmente dice en Romanos 3:21 al 28 y que ya estudiamos ampliamente. La mayoría de los judíos han perseguido celosamente el cumplimiento de la ley de Dios que les había sido dada a fin de colocarlos en una posición de justicia ante sus ojos. La tragedia consistía en que, aun cuando han procurado seguir la ley de Dios y siguen haciéndolo con tanto celo, de algún modo han fallado completamente en cuanto a llegar a comprender su verdadero sentido, como también en cuanto a rendirle verdadera obediencia. Estos, confiados en sí mismos y su conocimiento de la ley, creyeron que podían presentar a Dios su propia justicia, por lo cual consideraron que no necesitaban de Cristo. De ahí su rechazo a Jesús. De esta manera, no alcanzaron la justicia que buscaban. Quedaron bajo la condenación de la ley que está en contra de quienes no satisfacen todas sus exigencias. Por lo tanto, no recibieron la justicia que Dios les ofrecía por fe. Israel tropezó en el camino hacia la vida eterna en la piedra de tropiezo que es Cristo, para aquellos que con su soberbia y en su soberbia consideraron que podían alcanzarla por sus propios méritos. Igual que para la mayoría de la gente de hoy en día, no les resultó fácil reconocer que no nos podemos salvar a nosotros mismos, ni necesitamos hacerlo, porque el precio de nuestra salvación ya fue pagado. Lo ha pagado Dios mismo por medio de Cristo. A continuación, Pablo explica el fracaso de Israel por medio de la cita del profeta Isaías 8:14. En Isaías 8:14 dice de esta manera: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Mezclando esta cita con la de Isaías 28:16, primero Isaías 8:14 y ahora Isaías 28:16, dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Ambos textos tienen en común la figura de la piedra, pero en Isaías 8:14 la piedra sirve de tropiezo, mientras que en el 28:16 sirve de base segura de la que se puede depender. Esta piedra es algo seguro, en la cual podemos depender. En tiempos del apóstol Pablo, estas citas del profeta Isaías eran consideradas mesiánicas.
Es decir, que anunciaban al Mesías, a Cristo, al Salvador, a quienes ellos esperaban. Aún así, no supieron entenderlas, ni mucho menos aplicarlas a Jesús, el Hijo de Dios. La combinación de los dos pasajes de Isaías como una profecía de Cristo como Salvador parece haber sido común en la predicación de los primeros discípulos. Pedro también usa estos pasajes en su predicación y agrega un tercer texto acerca de la piedra. El texto de la piedra rechazada que vemos en el Salmo 118, versículo 22. Allí, como veremos más adelante, vemos de modo que Pablo no está aplicando como argumento en su epístola a los romanos, y por eso él dice, tropezaron en la piedra de tropiezo, es decir, Cristo. Tras rechazar al Salvador, ¿quién podría? Y uno puede preguntarse a sí mismo, ¿quién podría salvarles si rechazan al Salvador? Hechos 4, 11 al 12. Hechos 4, 11 al 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Recuerdan las palabras de Jesús a Pedro en Mateo 16, 18? Cuando le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro siempre lo tuvo claro, la piedra fundamental sobre la que la iglesia está edificada no es Pedro en sí mismo, ni mucho menos una institución papal, sino que es Cristo. Pedro mismo reconoce eso en su documento. Fíjense, Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 6 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice allí, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí podemos ver las dos versiones que Isaías da de la piedra. Para unos, los que creen, es precioso y salva a los que en él se apoyan, mientras que para otros es tropiezo por falta de fe y obediencia. Y aquí puedes preguntarte, ¿en cuál de esas dos versiones estás? ¿En los que creen que es precioso y salva y que te apoyas en él? ¿O perteneces a aquellos otros a la cual les es de tropiezo y falta de fe y de desobediencia? El contexto de los dos pasajes de Isaías es el mismo, la invasión asiria de Israel. Dios les estaba diciendo al pueblo que quienes confiaran en sí mismo caerían, mientras que los que confiaran en él serían librados. Esto mismo es lo que el apóstol Pablo les dice a los romanos. Cuando él dice, el que creyere, no se apresure. Está diciendo que nadie que realmente se apoye en la roca eterna de los siglos debe temer y tampoco debe apresurarse en su miedo. En la versión griega de Isaías, que cita Pablo, la última frase dice que aquel que cree en él no será avergonzado. Eso es, no será desilusionado, no será decepcionado. Los que confían en Dios nunca tendrán razón para dudar de su confianza en él.
Así que el fracaso de Israel se debió y se debe a su falta de dependencia a la provisión de Dios. Precisamente de la provisión de Dios para su salvación. Como actualmente pasa, a quien no cree se pierde a sí mismo. ¿Eres tú de esos de los que creen a Dios o de aquellos de los que creen en sí mismos? ¿Piensas que podrás librarte por ti mismo? ¿No conoces la Escritura? Como está escrito, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Salmo 33, 16 y 17. ¿Acaso confías en la superstición? ¿En la falsa astrología? ¿No sabes lo que está escrito? Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezca ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Isaías 47, 13 al 15. Dios siempre aborreció la soberbia humana. Escucha lo que dice en Abdías, el capítulo 3, versículo 4. Abdías, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Dios rechazó la soberbia de su pueblo Israel. En cambio, los gentiles, la gente de otros pueblos que no eran judíos, no hizo nada para que Dios los aceptara, pero los aceptó porque confiaron en Él. En cambio, los israelitas fueron rechazados porque querían que Dios los aceptara porque conocían y trataban de cumplir la ley. Pero en realidad no estaban confiando en Dios, sino en sí mismos, en la capacidad que tenían para poder hacer la ley. El error de los judíos fue que no usaron la ley correctamente, puesto que la ley señala a Cristo y a la necesidad de ser justificados por la fe en Él, como está escrito en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esto es lo que los judíos no entendieron. También es lo que muchos hoy no entienden porque han sido desviados de la verdad por muchas falsas doctrinas humanas. Y no es que la ley fuera mala, sino que no supieron hacer buen uso de la misma. Como está escrito en 1 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Por ese motivo, Cristo fue la piedra en la que ellos tropezaron al rechazarlo, pretendiendo obtener su justificación por sus propios medios y por sus propios méritos, sin fe en la obra de Cristo. Por esto, Pablo dejó bien claro en Gálatas 2:16
Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto sería interesante que lo meditásemos, especialmente aquellos que aún pretenden justificarse por las obras de la ley. Gálatas 3, 10 al 14 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La salvación, hermanos, no se obtiene por obras humanas. No se puede. Tampoco por elección incondicional o arbitraria de Dios, que Él escoge a unos y a otros sí y a otros no. No, sino que se nos es ofrecida por Dios mismo a cambio de depositar fe en la obra de Cristo. No nos vamos a cansar de decir esto. Esto es algo que todo el Nuevo Testamento deja bien claro. Es más, es el tema central de toda la Biblia. Solo quien ha sido infectado, quien ha sido contagiado con el virus de la falsa doctrina, es incapaz de aceptar esta verdad. Entre otras cosas porque tendrían que humillarse y reconocer que se ha estado equivocado. Y no hay nada de malo en reconocer cuando estamos equivocados. Y ya sabemos que la humildad no abunda entre los seres humanos. Así que lo que Pablo está exponiendo aquí en Romanos 9, 31 al 33 es la incredulidad de Israel a pesar de los continuos intentos de Dios por sacarlos del error. La incredulidad del hombre es tan grande que ni a Dios le creen. ¿Qué te enseña y qué nos enseña esta porción de las Escrituras? ¿Crees en la falsa doctrina de la elección arbitraria? ¿Crees que puedes salvarte a ti mismo? ¿Crees o eres de aquellos orgullosos o humildes? ¿Reconocerás tu necesidad de Dios o no? Miren, la humildad, como la fe, no es algo que debamos tener solo en un momento de abrir nuestro corazón a Dios, sino que debemos mantenerlas a lo largo de toda nuestra vida. Pues si dejásemos de tener fe o humildad, seríamos reprobados por Dios y no podríamos entrar en el reino de los cielos. Un verdadero cristiano humilde reconoce su incapacidad y reconoce su necesidad absoluta de Dios. Con humildad reconocemos que no merecemos nada, mientras que el orgulloso dice en su corazón, me lo merezco, y camina con esa misma actitud y actúa orgullosamente. Un cristiano orgulloso cree que es capaz de hacer mejor las cosas, más que sus semejantes. Son como el dicho que ni lavan ni prestan la batea. ¿Han escuchado ese dicho? Es decir, no trabajan ni dejan trabajar, pero sí critican. Mientras que el humilde reconoce que sin Dios no puede hacer nada. Teme a Dios y encomienda a Dios su causa, encomienda a Dios su labor. Los orgullosos solo demandan atención y servicio,
mientras que el humilde está pendiente y es un colaborador más, que está apto siempre para servir. Alguien dijo que la puerta del cielo es muy bajita para que los orgullosos estirados no puedan entrar. Y es algo muy importante, la fe, pero la humildad también. Oremos, hermanos, para que Dios nos ayude a ser humildes y que nosotros pongamos nuestra fe creyéndole a Él y obedeciendo. Dios, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu mensaje, por ese mensaje que nos has traído hoy, de no solamente creerte, de no solamente poner nuestra fe, sino también el de actuar en humildad, correspondiente al llamado a la cual tú estás constantemente llamándonos. Señor, no te canses en nuestro proceso que tenemos para contigo. No te canses de tocar a nuestra puerta. Ayúdanos, Señor, para reconocer que sin ti nada podemos ser. Para reconocer que es por la obra de Cristo que ha hecho, en la cual tenemos misericordia y alcanzamos salvación por medio de su obra. Señor, en esta tarde reconocemos que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entender todas estas cosas, que pongamos toda nuestra fuerza en ti, en podernos acercar más a ti, en poder acercarnos, pero también buscarte a ti. Por favor, Señor, rogarte que bendigas a mis hermanos allí en donde quiera que ellos estén, que sigas mejorando la vida del pastor Nicolás y que sigas dándonos la fuerza y el ánimo para poder continuar con tu labor aquí. Sigue enviando obreros a tu mies, Señor, por cuanto te necesitamos, Señor. Por favor, ayúdanos, pues te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.